¿cómo argumentan que estos casos existen? ¿Hay patrones que se repiten en este tipo de casos? ¿Cómo se detectan estos casos? Exactamente, sí hay patrones. En general hay patrones que están confeccionados por asesores, que son abogados y psicólogos, o sea, que asesoran en cómo tienen que hacer una presentación de la denuncia. Esto empieza hace mucho tiempo cuando en España se crea la primera ley de violencia de género, cuando nosotros la adquirimos, la copiamos, trasladamos el problema acá, porque la ley establece, por una cuestión lógica, cuando viene la violencia, la inmediata restricción. Y esto es lo que se usa o lo que se persigue, conseguir la restricción inmediata a través de una falsa denuncia. Antes era la violencia, pero acá fuimos mucho más lejos y se denuncian abusos falsos. Y sí hay patrones en cuanto al desarrollo anterior a la denuncia. O sea, comportamientos de impedimento de contacto constante, o sea, crear en el niño una situación en la cual no quieren ir con el padre. Todas estas situaciones anteriores a la denuncia, que puede empezar con violencia o directamente con abuso, eso es indistinto, se van a plasmar en la denuncia. Pero después empieza la otra conducta, que es la conducta procesal que tienen. Y hay patrones también en eso, y sobre todo porque hay patrones en determinados abogados que hacen la misma estrategia, sin competencia, o sea, alargan el proceso. No llevan a los chicos a la cámara Gesell, lo retrasan muchas veces hasta que la justicia termina intimándolos a que lleven a los niños en cámara Gesell, porque con eso lo que consiguen es el tiempo y que la restricción se prolongue en el tiempo. Ergo, la justificación para impedir el contacto, porque lo dijo un juez. En los casos que publicamos ya en Infobae se repetía la característica de que la palabra sola de la mujer para hacer la denuncia era suficiente y no se tenía en cuenta la versión del denunciado o del contexto, quizás de la familia, que alguien más apoye lo que dice la denunciante. Claro. Para la justicia esto bastaba y la denuncia sí avanzaba. Claro, lo grave es que este primer creer, que no está mal ni bien, en el caso del primer creer que puede tener cualquier persona que escuche una denuncia, la realidad es que en estos casos se incrementa. Entonces, la denunciante hace una denuncia de abuso, inmediatamente se hace la restricción. Y hasta que se hace la cámara Gesell, que a veces pasan meses, el padre está sin poder ver a sus hijos. Pero además de todo eso, lo grave es que nosotros lo pedimos inmediatamente. En el estudio en el que trabajo tenemos una metodología de trabajo en estos casos, porque quien cree que estas causas son iguales a otras, no. Ninguna causa penal es igual a la investigación de un abuso mentido. Y es más, ni siquiera es igual la investigación en los abusos intrafamiliares de un abuso de una persona que no se conoce. Son absolutamente distintas la forma de investigar y la forma de encarar. El abogado debe tener otra visión. Una de las cosas que nosotros pedimos siempre es inmediatamente que se le haga un estudio psiquiátrico y psicológico a la denunciante, con el mismo rigor que se le hace al imputado. Ofrecemos, por supuesto, que el imputado se presente y que demuestre que él no es un pedófilo, fundamentalmente porque eso es, o sea, si bien no existe un perfil, sí existen elementos que llevan a configurar que puede existir un trastorno en el área sexual. Y esto es tan importante, la primera visión que se pueda tomar de la causa, porque tenemos que pensar que esto siempre depende de un equipo de psicólogos y psiquiatras, o sea, de los equipos oficiales. Y después lo tiene que leer un juez y un fiscal. Entonces, no podemos dejarle al juez y al fiscal la decisión de si el niño miente o no, como pasa en la provincia de Buenos Aires. Que eso es bastante grave, porque además cada provincia que tiene sus propios códigos implementa distintas formas en esto. Y la verdad es que en provincia de Buenos Aires y en algunas otras provincias es grave que no se hagan los criterios de validación. O sea que después de la cámara Gesell, el mismo entrevistador en cámara Gesell haga el análisis si el niño fue inducido, si tiene lenguaje adultizado, si fue coaccionado para decir determinadas cosas. O sea, si hubo una inducción de algún adulto y si tiene coherencia el relato y si los detalles coinciden. Eso es fundamental. Bueno, en provincia no se hace. Es fundamental y debe ser no difícil detectarlo, porque si haces un par de repreguntas a un menor que está repitiendo un discurso, enseguida va a saltar alguna incoherencia. Claro,
Eso es así, y de hecho quedan en las cámaras Gesell grabados en provincia. El problema es que después el mismo entrevistador tiene que hacer un informe, porque el juez y el fiscal tiene que ser adivino, porque no es su área. O sea, le estamos dejando en provincia de Buenos Aires que el fiscal y el juez tengan que decidir si un niño miente. Y la verdad es que todos participan del mito popular, que usted lo conoce seguramente, que es que los niños mienten. Y eso es un mito. Los niños pueden mentir, lo que no pueden es sostener una mentira en el tiempo. Y además tenemos el grave problema, es que existen instituciones y psicólogos particulares que inventan informes y que además asesoran, hasta montan cámara Gesell y asesoran para que el niño después pase por una cámara Gesell oficial, y lo más grave es que salen indeterminadas, porque se nota la inducción, pero no la pueden definir. Entonces, o sea, todo eso realmente es un estudio que hay que empezar a trabajar como sociedad, porque hay que perseguir este tipo de conductas. Casos de padres que no se ha realmente probado la denuncia o la agresión o el abuso, que terminaron presos igualmente. Terminaron presos y bueno, por supuesto después fueron absueltos. Ajá. Y la consecuencia de eso... Pero ya estuvieron en la cárcel. Estuvieron en la cárcel. Estuvieron en la cárcel. Bueno, casos de 2 años en la cárcel es muchísimo. Claro. A esa persona o sea, le cambia la vida. Claro. No, y el otro problema grave es que mientras están apartados del padre, el niño está con la mujer más enferma o con el hombre más enfermo, porque queda a cargo del otro progenitor. O sea, que quien tiene que cuidar a esos chicos, que emerge como el protector, es el que realmente está enfermo.